toca, es que se me cierra, pero... Listo, entonces... Haciendo un recorderis de los segmentos de ayer, bueno, entonces tenemos miembro superior, ¿cierto? Está dividido en unos segmentos que son el hombro, ¿cierto? El hombro está formado por unos huesos que eran la escápula, ¿cierto? La clavícula. Escápula y clavícula, ¿verdad? Luego teníamos el siguiente segmento que era el brazo, que está formado por un solo hueso que se llama el húmero, ¿cierto? Luego tenemos otro segmento que se llama el antebrazo, que está formado por dos huesos, que son el cúbito o ulna, y el otro hueso era el radio. ¿Listo? Y luego finalmente tenemos la mano. Esa mano se divide también en segmentos. El carpo, ¿sí? El carpo está formado por 8 huesos. Esos 8 huesos están distribuidos en 2 hileras, en 2 filas, ¿sí? Están distribuidos en 2 filas, ¿sí? La primera fila y la segunda fila. Ahorita miramos, colocamos la segunda. Entonces, apunten la mnemotecnia para los huesos del carpo. ¿Listos? La mnemotecnia es ese pipí. No, bien grande no. No me le invente el pipí nada. Ese pipí tan grande y ganchoso. Ese pipí tan grande y ganchoso. ¿Cierto? Primera hilera, ese pipí. Segunda hilera, tan grande y ganchoso. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esa mnemotecnia? Vamos a ponerla por acá. Muy bien. Entonces, miren acá. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Primera hilera del carpo. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Piramidal y pisiforme. ¿Cómo, digamos, cómo los localizo, por así decirlo? ¿Cómo va esa primera hilera? Primera hilera, segunda hilera, ¿cierto? Primera hilera, segunda hilera, ¿verdad? Primera hilera, ¿dónde queda el escafoide? Voy de lateral a medial. Escafoides, si ustedes se tocan este hueso de acá es el radio y el que está ahí al lado, abajito, es el escafoides. Escafoides, semilunar, piramidal, y esto que ustedes se tocan acá es el pisiforme. ¿Sí? Entonces va escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. ¿Sí? Primera hilera. Segunda hilera, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso.
Saca el celular y... Ay, sí, lo tenemos. Listo. Esta va a ser otra cirugía en la que ustedes en ortopedia van a tener que entrar muy frecuentemente, porque estos huesos, bueno, son huesos pequeños, que están unidos por muchísimos ligamentos. Cuando uno se va de cabeza, cuando uno se va de jeta contra el planeta, ¿qué es lo primero que hace? ¿Y dónde recibe todo el golpe? En las manos. Entonces es muy frecuente las fracturas, las fisuras de esos huesos del carpo. Principalmente, no quiero decir que sea exclusivo, principalmente en la primera hilera del carpo, es donde más se recibe el trauma. ¿Sí? Entonces en ortopedia ustedes van a estar en muchas cirugías donde les van al paciente colocarle platina o que se fracturaron, entonces colocar, hacer la alineación, etc. Bueno, después de los huesos del carpo, algo que veíamos ayer, los huesos metacarpianos. ¿Qué son estos huesitos de acá? Estos de acá, los metacarpianos. ¿Sí? Y después de los metacarpianos vienen las falanges. ¿Sí? 3 falanges. Falange proximal o primera falange, falange intermedia o segunda falange, falange distal o tercera falange. Nada de falange, falangina y falangeta, eso no existe. ¿Sí? No, es que por allá, no sé, como en el colegio enseñan eso, como que enseñan así. Falange, falangina y falangeta, no. Primera falange, segunda, tercera falange o falange proximal, intermedia y falange distal. ¿Cierto? Listo. Ok. Preguntas por este lado. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno. Entonces, esto era lo que veíamos ayer. Vamos a mirar los huesos del carpo. Aquí están los huesos del carpo. Porque no proyecta. El piramidal, entonces que por acá y acá entonces este es el piramidal. Perdón un momentico. Solo sé porque son personas que marcan. No, pues capaz de que no ganamos El semilunar y aparece piramidal sería ahorita no mentira, este sería el pisiforme y este sería el piramidal. Ya lo ubicaste. No, es que pensé que era al revés, la piramidal. No, porque mira, el escafoide es el escafoide. cuando es casi la coge otro de salir para ahí, ¿Qué? y si no llamamos a la policía que estamos secuestrados. Yo alguna vez lo pensé porque es que también pareciera que estamos secuestrados. Ve, no entiendo por qué.
Porque yo que por eso no llego aquí. No me convence. Sí tenemos lo mismo. A ver, esto fue Igual. Aquí solo tengo ¡Hija! dos. No, solo dos. Una. ¿Sabe por qué está? Y ahí tenemos lo mismo. Yo no estoy Pero acá no sé si están bien o mal. Listo. Gracias, Jason. Muy amable. ¿Le tomaste foto? Bueno, entonces aquí tenemos los huesos del carpo. Siempre los dedos se encuentran de lateral hacia medial. Primer dedo, segundo, tercero, cuarto, quinto. Que lo veíamos ayer. Que el flexor superficial de los dedos llegaba a la falange intermedia de los dedos 2, 3, 4, 5. El profundo a la falange distal de los dedos 2, 3, 4, 5. Primer dedo. ¿Cierto? Entonces este es el primer dedo. Acá están los huesos, ¿cierto? Esos son los huesos del carpo: escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Y aquí ya tengo los metacarpianos. Acá tengo las falanges: falange proximal o primera falange, falange intermedia o segunda falange, falange distal o tercera falange. Entonces tenemos ¿cuántas falanges en cada dedo? 3. Entre los 10 dedos de la mano, ¿cuántas falanges tendremos? 30. 30. Búsqueme la falange intermedia del dedo. Exactamente por ese día. Mírenlo, solo tiene 2 falanges. La falange proximal y la distal. Entonces tenemos entre los 10 dedos de la mano, tenemos 28 falanges. ¿Listos? Profe, ¿podemos apagar la luz? ¿Ah? ¿Puedes apagar la luz? Por favor. Gracias. Bueno, aquí tenemos los huesos desarticulados: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo similar con miembro inferior, que es lo que vamos a ver hoy. Miembro inferior. Entonces, miembro inferior también está dividido por segmentos. El primer segmento es la región glútea. ¿Sí? Está formado por un hueso que se llama el hueso coxal. Y ese hueso coxal está formado por 3 huesos. Se unen muy bien esos 3 huesos y parece, no se le nota la articulación. ¿Cuáles son esos 3 huesos? Isquion, ilion y pubis. Colocará retardo, ¿no? Luego tendremos la región del muslo. Luego tenemos la región del muslo. Está formado por un solo hueso, que es el fémur. Luego tenemos la pierna, que está formado por 2 huesos, la tibia y el peroné o fíbula. Pasa algo muy similar con el peroné, pasa algo muy similar que con el cúbito.
Ya la nómina internacional le está cambiando los nombres, entonces ya en nómina o en libros o artículos no van a encontrar esto, sino Y la figura. Figura. La figura de por qué sale ese nombre. ¿Cómo? ¿Por qué sale ese nombre? ¿Qué referencia tiene? Latina, descendencia latina, origen latino. Latino no, perdón, latín, qué pena, latín. Fíbula o peroné, ¿cierto? Bueno, y luego tendremos el pie. Pero no. El pie está formado por el tarso, no confundan tarso con carpo, ¿cierto? El tarso está formado por 7 huesos, que son el astrágalo. Para este sí no hay como una mnemotecnia, como los huesos del carpo, no hay mnemotecnia, ¿sí? Astrágalo, calcáneo. Parecen elementos químicos. El calcáneo es donde nosotros apoyamos el pie. Ese es el calcáneo, ¿cierto? Astrágalo, calcáneo, los cuneiformes, que son 3, Lo llamamos ¿sí? Anteriormente se llamaban cuñas. Lateral, medial. Sí. Entonces tenemos el cuneiforme medial, intermedio y lateral. O anteriormente, ya no se usa ese nombre, pero digamos que en los libros viejos, los que están en la red, como no son actualizados, cuña. Primera, segunda, tercera cuña. O cuña medial, intermedia y cuña lateral. ¿Sí? eso. Tenemos el cuboides y el escafoides. Cuboides y el escafoides. Ahí están los 7 huesos. ¿Sí? Luego de esos huesos del tarso, los huesos del tarso me ayudan a formar algo que ustedes también en ortopedia van a escuchar mucho, porque es igual que en la muñeca, ¿sí? Igual que en el carpo, es una zona que sufre mucha fractura. Eso se llama cuello del pie. Cuello del pie. ¿Sí? Después del tarso, entonces tenemos los metatarsianos. ¿Sí? Que son en el pie, los deditos de acá, los huesitos de acá. Y finalmente tendremos también las falanges. Igual que en la mano, 28. las 3 falanges, falange proximal, intermedia y distal. Lo mismo que en la mano, el primer dedo, ¿sí? El primer dedo solo tiene 2 falanges. La falange proximal y la falange distal. En la mano, y ustedes lo van a ver en muchos libros o artículos, pero de ortopedia, en la mano el primer dedo no le dicen primer dedo, sino dedo artejo. Entonces ustedes van a escuchar mucho a los ortopedistas, ¿sí? Que el dedo artejo, ellos no le dicen, mucho menos decir que el dedo gordo, ¿sí? El dedo artejo, ustedes ya saben que están haciendo referencia al primer dedo de la mano. Y el primer dedo del pie se llama alux. Alux. ¿Sí? Entonces también los van a escuchar a los ortopedistas hablar del alux. Ustedes ya saben que está haciendo referencia al primer dedo, pero del pie. ¿Listo? Bueno, listo. Pues vamos a comenzar, igual que como vimos ayer, con los músculos de la extremidad inferior. Bueno, entonces comencemos con la región glútea, ¿sí?
Recuerden que está formado por un solo hueso, que es el hueso coxal. También igual que arriba, en el miembro superior, aquí arriba les decía ayer que estaba formado por la cintura pélvica, cintura escapular, perdón, que estaba formada la cintura escapular por el manubrio esternal, la clavícula, la cabeza del húmero y la escápula, y la primera vértebra torácica. Aquí hablamos de cintura pélvica, que está formado por el hueso coxal y por el hueso sacro. El hueso sacro, ahorita después de que veamos esto, vamos a ver vértebras. El hueso sacro, entonces está formado, el hueso sacro corresponde a los últimos huesos de la columna vertebral. Aquí vamos a tener, igual que como veíamos en varias partes del segmento de extremidad superior, los músculos de la región glútea se dividen en dos compartimentos, en un compartimento superficial y en un compartimento profundo. Este compartimento superficial es curioso, porque solamente verdaderamente si dijéramos superficial, solamente habría un músculo, que es el músculo glúteo mayor, ¿sí? Porque ya los otros músculos estarían debajo del glúteo mayor, entonces los glúteo medio, glúteo menor serían músculos profundos, pero no. Digamos que son superficial porque ellos van a estar pegados simplemente a la parte del hueso coxal, en el borde del hueso coxal, ¿verdad? Y los profundos van a estar pegados al cuerpo del hueso coxal. Entonces, este es el músculo glúteo mayor, ¿sí? Es el músculo que nos tocamos nosotros normalmente, músculo glúteo mayor. Si yo desinserto ese músculo glúteo mayor, inmediatamente encuentro el músculo glúteo medio, y si quito el glúteo medio, encuentro el glúteo menor, ¿sí? Que serían los tres músculos superficiales. Y luego vendrían los músculos profundos, que ya los vamos a ver. Entonces, aquí quitamos al músculo glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, ¿sí? Y vendrían profundos, vendrían en orden: piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y cuadrado femoral. Anteriormente a estos géminos se les llamaba gemelos, pero se confundía con el gemelo de acá de la pierna, entonces por eso ahora a los dos se les quitó ese nombre de gemelos, ¿sí? Ya no se llaman gemelos ni aquí en la región glútea ni en la región de la pierna. Región glútea, gémino, ¿sí? Gémino superior, debajito viene el obturador interno y debajito el gémino inferior. Con esto pasa algo muy similar, ¿sí? Pasa algo muy similar con estos músculos, pasa algo muy similar como ayer los músculos del manguito de los rotadores, ¿verdad? Entonces tenemos la cabeza del fémur, trocánter mayor, ¿sí? Entonces, arriba se inserta el músculo glúteo medio. Luego viene piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y cuadrado femoral. Así en ese orden viene bajando por toda el trocánter mayor del fémur. El trocánter mayor es como si fuera en el número la tuberosidad mayor. ¿Sí? Ahorita lo vemos que ahí traje los huesos. ¿Listos?
Muy bien. Luego tenemos en la región del muslo. En la región del muslo, bueno, sabemos que está formado por un solo hueso, que se llama el fémur, y muscularmente esa zona tiene 3 compartimentos musculares. El compartimento anterior, el compartimento medial y el compartimento posterior. Funcionalmente, los músculos del compartimento anterior se dividen en 2, ¿sí? Los músculos del compartimento anterior, que dependiendo la función se dividen en 2. La primera función, los músculos que producen flexión de la articulación de la cadera. Flexión de la articulación de la cadera. Y los otros son los que van a producir extensión de la articulación de la rodilla. ¿Cuáles son los flexores de la cadera en ese compartimento anterior? El músculo pectíneo es un músculo pequeñito que está ayudando a formar una estructura que vamos a ver ahorita más adelante que se llama el triángulo femoral. ¿Sí? Músculo pectíneo. El músculo iliopsoas, que es un músculo que está formado por 2 vientres musculares. Iliopsoas. El músculo ilíaco y el músculo psoas mayor. El músculo ilíaco se inserta en toda la cara de la fosa ilíaca, y el psoas mayor se origina en las apófisis transversas de las vértebras torácicas 11, 12, L1, L2, L3, L4, L5. ¿Qué pasa? Que cuando ese psoas mayor entra a la pelvis, se une con el tendón del ilíaco y me forman un solo músculo que se va a llamar el iliopsoas. Y ese iliopsoas va a terminar en el trocánter menor del fémur, ¿sí? Y el músculo sartorio, ese sartorio es como el músculo más superficial de todo el muslo, del compartimento anterior. Es un músculo que se origina, ¿sí?, en la espina ilíaca anterosuperior. No tengo los músculos. Aquí, sartorio. Entonces se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior, esta partecita que nos tocamos acá de la cadera. Es un músculo plano, es un músculo que va en diagonal y va a terminar uniéndose con otros 2 tendones para terminar en la cara medial de la tibia, en la cara medial superior de la tibia. Ahorita le digo cuáles son los otros 2 tendones y qué estructura me van a formar, ¿cierto? Después de estos músculos que son los flexores de la cadera, vienen los músculos extensores de la rodilla. Los músculos extensores de la rodilla son el cuádriceps femoral, no me lo confundan con el cuadrado femoral, el profundo acá de la región glútea, el cuádriceps femoral y el tensor de la fascia lata, El cuádriceps femoral, cuádriceps, está formado por 4 músculos. ¿Cuáles son esos 4 músculos? El recto femoral, el vasto interno, el vasto externo y debajo del recto femoral, el vasto intermedio. Los 4 músculos se originan de manera independiente, o sea, cada uno por su lado, sino que en la medida que ellos van descendiendo, llega un momento antes de digamos como en el tercio inferior del muslo, se unen los 4 músculos y ahí sí me forman un solo músculo, que se llama cuádriceps femoral, ¿sí? ¿Dónde se origina el recto femoral? O sea, el que está acá. Aquí va el sartorio así, debajito está el cuádriceps femoral, se va a originar también en la espina ilíaca antero-inferior. El sartorio, espina ilíaca antero-superior, el cuádriceps femoral en la espina ilíaca antero-inferior. El vasto medial se va a originar en la línea intertrocantérica, o sea, en el fémur, en la línea que está entre el trocánter mayor y el trocánter menor. El vasto lateral, ¿sí?, se origina en el trocánter mayor, pero bien abajo, después de los profundos, bien abajo. Y el vasto intermedio se origina pegado al fémur,
al tercio medio del fémur. Luego se unen los dos, los cuatro, perdón, y me forman un solo músculo que es el cuádriceps femoral. Entonces, aquí voy a tener el fémur, ¿cierto? Acá tengo la tibia. Y acá encima voy a tener la rótula. La rótula. Vamos a ponerlo punteado. Entonces, viene el cuádriceps femoral. El músculo cuádriceps femoral viene, los cuatro músculos se unen y una parte del músculo, del tendón del músculo, se va a insertar acá, en la parte superior de la rótula. Una parte, ¿cierto? Y entonces esta parte de acá, que está encima de la rótula, es el tendón del cuádriceps femoral, ¿sí? Otra parte del tendón sigue derecho, no se inserta en la rótula, sino acá, en la tibia, hay una cosita que se llama la tuberosidad de la tibia. Entonces, otra parte sigue derecho y se inserta en la tuberosidad de la tibia. Y este es el tendón rotuliano. Ese tendón rotuliano es el que nosotros percutimos para sacar el reflejo rotuliano. Entonces, si ustedes se pueden tocar por encima de la rótula, pueden hacer un poquito de flexión y sienten el tendón del cuádriceps femoral por encima de la rótula. Y por debajo de la rótula, el tendón rotuliano. ¿Cuál es la función del sartorio? Entonces, ya sabíamos que el sartorio es flexión de la articulación de la cadera, ¿cierto? Entonces, favorece la flexión de la cadera y fuera de eso, favorece la ABD del músculo. Este músculo se le puso ese nombre en honor a una profesión. ¿Cuál será esa profesión? Sartorio, ¿cómo a qué profesión le suena? ¿Cómo? No. Aquí la compañera tiene la postura de la posición del sartorio, que ella está aquí activando el sartorio. Flexionando la rodilla, la cadera y haciendo, pero más abiertito para hacer la ABD, porque ahí está haciendo AD. Cuando los hombres nos sentamos a veces así, sartorio. Flexión de la cadera y ABD del músculo. ¿Qué profesión se sentaban así? Estos son datos curiosos de la medicina, que ya casi no existen. ¿Es qué? ¿Es qué? No, profesión. Los sastres. Cuando ellos iban a coser a mano, se sentaban así para apoyar la tela y empezar a coser. Entonces, en honor a ellos se le puso ese nombre al músculo, al sartorio. Ahora, el cuádriceps femoral es extensor ¿de quién? De la rodilla, ¿sí? Extiende la rodilla. Muy bien. Tenemos ahora el compartimento medial. Compartimento medial. Ese compartimento se llama el compartimento de los aductores. Entonces ya sabemos cuál es la función de todos esos músculos. ¿La qué? La AD. La AD. Algún ginecólogo cuando yo era estudiante llegaba y nos decía, cuando estaba yo por ginecología, si una mujer
desarrollar al 100% el potencial de los aductores, no habría poder humano que le separara las piernas en una violación. ¿Sí? Tendría que privar a la vieja. ¿Sí? Porque esos músculos son aductores muy potentes. Por eso uno ve en el gimnasio las niñas que se sientan en unas cosas como así, que empiezan a abrir y cerrar. Pero así lo ejercen. Y ahí están ejercitando los aductores. Entonces tenemos tres aductores: el aductor largo, corto, aductor mayor, el grácil y el obturador externo. El grácil es el músculo más superficial del compartimento medial. Es el músculo más superficial. Entonces, acá tenemos el aductor, tenemos los aductores, ¿cierto? Tenemos es el aductor corto, aductor largo, y encima o detrás, dependiendo como yo lo vea, está el aductor mayor. ¿Sí? Entonces, viéndolo de anterior a posterior, vendría aductor largo, aductor corto, y por detrás, o sea, detrás de esos músculos, no en el compartimento posterior, vendría el aductor mayor, ¿cierto? Y el grácil, este delgadito de acá, ¿cierto? El aductor mayor, y esto es importante para ahorita, el aductor mayor viene el aductor mayor, ¿cierto? El músculo aductor mayor, viene el tendón bien adosado, ¿verdad? Y hace esto el tendón. Se inserta aquí arriba, encima del cóndilo femoral y abajo del cóndilo femoral, ¿cierto? Se inserta el músculo y me arma un ¿qué? Un hueco. Se llama hiato del aductor. Importante ahorita cuando veamos vascularización, ese hiato del aductor. ¿Sí? Hiato del aductor. Y finalmente tenemos el compartimento posterior. Pues el compartimento posterior funcionalmente es lo contrario al compartimento anterior. El compartimento anterior era ¿qué? Flexor de la cadera y extensor de la rodilla. El compartimento posterior es extensión de la y flexor de la. ¿Qué músculos tenemos ahí? El bíceps femoral. Ojo con que yo les decía ayer. Bíceps braquial, bíceps femoral. Ese es más lateral. El bíceps femoral. Luego viene el semimembranoso y luego viene el semitendinoso. De tal manera que el semitendinoso es en el compartimento posterior es el más medial. Semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. ¿Listo? Ahora, yo les decía cuando vimos el sartorio que el sartorio se unía con con otros dos tendones para formar una estructura. ¿Cuáles son los dos tendones? Además, entonces tenemos sartorio, grácil y semitendinoso, uno de cada compartimento. Sartorio, grácil y semitendinoso. Esos tres tendones se unen acá y terminan acá en la parte superior medial de la tibia, formándome una estructura que se llama la pata de ganso. Pata de ganso. Cuando uno ve llegar los músculos, se ven los tres tendones así y en medio una membranita, como la pata de los gansos, que ellos son palmíperos, ¿cierto? Entonces por eso la estructura se llama pata de ganso. En ortopedia también van a escuchar mucho ustedes cirugías de traumas, en donde se lesiona el tendón o la pata de ganso. ¿Por qué es tan frecuente? ¿Por qué es tan frecuente la lesión ahí? Tóquense la cara medial de la tibia. Tóquense la cara medial de la tibia. La cara medial, o sea, esta.
Tóquensela. ¿Qué particularidad tiene? La cara medial de la tibia. Y ahora tóquense la cara lateral de la tibia. ¿Qué particularidad? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? ¿Por qué la cara medial la llaman la canilla? No tiene efecto. En la cara medial de la tibia no hay músculos. Solo hueso. Tóquese. Y pues los tejidos. ¿Por qué a un jugador de fútbol le pegan en la canilla y se revuelca tanto? Hagamos la excepción de Neymar, que no alcanzan a mirarlo y ya les está revolcando, ¿cierto? Porque ahí no hay músculo. Y en la cara lateral, sí, por eso ahorita en pierna vamos a ver los compartimentos. ¿Sí? Entonces, por eso no hay ningún músculo que esté protegiendo la pata de ganso. Entonces, ante una lesión contundente o ante una herida, fácilmente se puede llevar la pata de ganso porque ella está descubierta. Solamente hay piel, fascia y el tendón o los tendones. Es una falla, ¿Cierto? una falla de la... Eso no es un defecto de fabricación. Bueno, tenemos ahora la pierna. Entonces en la pierna tenemos dos huesos. El hueso medial, la tibia. El hueso medial, la tibia. Y el hueso lateral, el peroné. Creo que por acá tenemos una articulación de esas. Sí, sí, sí. Y un fémur. Miren, ¿sí? La tibia y la fíbula, ¿cierto? Esto sería la cara medial. Y la pata de ganso terminaría acá. Por este lado no hay músculos, solamente está la piel y la fascia. Los músculos están acá en este compartimento. Compartimento anterior, compartimento lateral y compartimento posterior. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miremos los músculos del compartimento anterior. Los músculos del compartimento anterior y lateral, funcionalmente uno habla compartimento anterolateral, funcionalmente. ¿Por qué? Porque tienen la misma función. ¿Y cuál es la función? Extensión. ¿Sí? Extensión. Extensión del pie. Extensión del pie. Compartimento anterolateral. Y el compartimento posterior es flexor del pie. ¿Sí? ¿Qué músculos tenemos entonces? ¿Verdad? Entonces, vamos a tener el músculo, el más superficial. Pónganse la mano en el compartimento anterior y van a sentir un primer músculo. Ese músculo es el tibial anterior. Ese es el músculo más superficial. Tibial anterior. Estamos hablando en el compartimento anterior. Músculo tibial anterior. Y detrásito, ¿sí? Entonces aquí encimita estaría el músculo tibial anterior. Y detrás, debajo, estaría, aquí en medio de los dos huesos, estaría el extensor largo del hallux o extensor largo del primer dedo, y acá estaría el extensor largo de los dedos. Extensor largo del primer dedo y extensor largo de los dedos. Ahí vendría un músculo inconstante que hablábamos ayer, el tercer peroneo. Ya llevamos unos músculos inconstantes, el anconio, piramidal, tercer peroneo. Entonces yo tengo el tercer peroneo, mi extensión es mucho más fuerte que cualquier otra persona que no lo tenga. No hace nada. No. Yo no lo tengo, entonces mi extensión es más débil. No. Porque quienes van a hacer esa función son estos. El tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor largo del primer dedo.
¿Listo? Compartimento lateral, ¿sí? Compartimento lateral sería este. Ahí hay dos músculos, el peroneo largo y el peroneo corto. Peroneo largo y detrás el peroneo corto. O sea que el más superficial es el largo y El peroneo largo es el más superficial, ¿sí? Peroneo largo y peroneo corto, ¿sí? Y por detrás el compartimento posterior se divide en una capa superficial y en una capa profunda. En la capa superficial tenemos dos músculos, gastrocnemios, que eran los que anteriormente llamábamos también gemelos. Gastrocnemios, ya no se le dicen gemelos, sino gastrocnemios. Y debajo del gastrocnemio tenemos el sóleo, ¿sí? Entonces aquí tenemos los gastrocnemios, quito los gastrocnemios y tengo el sóleo. Y viene el otro inconstante, el plantar delgado. Plantar delgado, ¿sí? Plantar delgado, ¿verdad? Inconstante es ese. ¿Ese también? El plantar, sí. Muy bien. Gastrocnemios, quito los gastrocnemios, veo el sóleo y el plantar, ¿correcto? Ahora, la unión de estos dos tendones, y si el paciente tiene el plantar, pues se le une el plantar, me van a formar acá un tendón muy fuerte, muy resistente, que se llama el tendón calcáneo, anteriormente llamado tendón de Aquiles. Tendón calcáneo, ¿cierto? Este también ustedes, sobre todo en deportistas, ¿sí? Sobre todo en deportistas, muchos deportistas sufren fracturas por arrancamiento de ese tendón. Algún mal ejercicio, de pronto, no digo que sea eso, pero de pronto en nosotros, que no se hace calentamiento o un movimiento muy fuerte, se arranca el tendón calcáneo y se lleva un pedazo del hueso calcáneo. Luego se llama fractura por arrancamiento. Se lleva un pedazo del calcáneo. Este es el compartimento superficial. Y el compartimento profundo, ¿sí? Son los contrarios de aquí adelante. Aquí adelante teníamos tibial anterior, extensor largo de los dedos y extensor largo del primer dedo. Entonces, en la capa profunda del compartimento posterior, entonces tenemos, ¿cuál sería el contrario al tibial anterior? ¿Posterior qué? Nombre y apellido, doctor. Tibial posterior. Contrario de extensor largo de los dedos. Flexor largo de los dedos. Contrario del flexor largo del extensor largo del primer dedo. Ahí están los tres músculos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y finalmente tenemos la región del pie. También es bastante complicada, igual que en la mano. La región del pie es bastante complicada porque los músculos ahí son más tendones. Son más tendones que masa muscular. Digamos que como masa muscular encontraría solamente los músculos más profundos del dorso. Los músculos más profundos del dorso, que vendrían siendo los lumbricales y los interóseos, en el dorso del pie. En el dorso del pie encuentro los tendones que acabamos de nombrar, el tendón del tibial anterior, el tendón del extensor largo de los dedos, del primer dedo. La planta es bastante compleja porque se divide en diferentes grupos musculares, ¿sí? Son varios grupos musculares. La primera capa, o sea, la capa más superficial, ¿cierto? Después de la piel, después de la grasa, que esta zona, como es una zona que soporta mucha presión, la grasa, el tejido adiposo es bastante grueso. Luego vendría la fascia y finalmente viene la primera capa. En la primera capa, el músculo que encuentro más grandecito es el flexor corto de los dedos, ¿cierto? Encuentro el flexor corto del quinto dedo, ¿verdad?
y encuentro los aductores, primera capa. Simplemente a manera de dato curioso. Segunda capa, encuentro el cuadrado lumbar, el cuadrado plantar, perdón, el cuadrado plantar, y encuentro los músculos lumbricales. Aquí en la mano están los lumbricales, los interóseos, allá abajo también, en el pie. La tercera capa, encuentro el flexor corto del primer dedo, el flexor corto del primer dedo, del halus, ¿cierto? Encuentro el aductor y el flexor corto del quinto dedo. Ya llevamos 3 capas en esa zona tan pequeña. Cuarta capa, vienen los interóseos, el interóseo dorsal, los interóseos dorsales, los interóseos plantares. Y en la región del dorso, lo que les decía ahorita, encuentro como músculo plano el extensor corto de los dedos y el extensor corto del primer dedo. Y los tendones de el tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del primer dedo. Muy bien, ok. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Pues, Importante es salud. Ni salud. Señora, ¿qué me llama? ¿Cómo? Silencio, por favor. Cuando dice hueso de colores diferentes. O sea, La inserción. sí, o sea, dice como ¿cómo me explico? Como del hombro, pero él lo está explicando en la cabeza, pues no lo entendí. ¿Qué no entendió? ¿El origen? Sí, El origen de los huesos del corte. Ayer veíamos que en el húmero habían unos músculos que me formaban el manguito de los rotadores, ¿sí? Que esos músculos me formaban un complejo porque todos los tendones terminaban allá arriba no en la cabeza, sino en la parte más superior del húmero, que era en la tuberosidad mayor del húmero, ¿sí? Aquí no hay manguito de los rotadores, sino que desde el punto de vista, como por así decirlo, para estudio, para uno aprenderse fácil las inserciones, ¿sí? Entonces, teníamos la cabeza del fémur, el trocánter mayor, ¿verdad? Y acá viene el cuello y viene ya el cuerpo. ¿Listo? Entonces, para uno estudiar y no confundirse, porque en los libros le dicen, se inserta en la parte superior anterior de no sé qué de la tuberosidad mayor. Entonces se aprende uno por, digamos como por mnemotecnia. En la parte más superior, el glúteo. ¿Cuál glúteo? Medio. Detrásito, entonces aquí llegaría el glúteo medio, ¿sí? Detrásito estaría el piramidal. Glúteo medio es un músculo superficial, ¿sí? Glúteo piriforme es un músculo profundo, piriforme, ¿sí? Detrásito del piriforme vendría el gémino superior, la inserción. Detrásito vendría el obturador interno. Detrásito vendría el gémino inferior. Detrásito el cuadrado femoral. ¿Sí? Inserción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno, por lo menos cuando está uno estudiando medicina, bueno, estudiando cualquier carrera de la salud, que tiene que aprenderse uno de las inserciones, el saber esto uno ya sabe cuáles son los que se insertan en la parte superior del trocánter mayor del fémur, en la parte central, en la parte inferior. ¿Sí? Es eso. Como más, para aprendérselo uno más práctico. Bueno, muy bien. Ok, preguntas hasta el momento, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. Tendón calcáneo, porque se inserta en el hueso calcáneo.
Preguntas. Al cambio parece un elemento químico. Sí. Se los hace como si fuera un elemento químico. ¿No question? Bueno. Bueno, vamos a dar un breakcito para ver arterias, venas y nervios. ¿Sí? Es 8:30. Nos vemos acá.